hemos llegado al menos por ahora al último de estos 6 encuentros. Habíamos propuesto una introducción a la Sagrada Escritura en 6 encuentros, así como el Padre Ricardo está llevando adelante una introducción a la liturgia en 6 encuentros. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación. Si alguno ingresa por casualidad por primera vez a esta serie de videos, está entrando en el 6º capítulo de la novela o de la historia. Hay 5 encuentros previos donde se pueden verlos. Hemos publicado las charlas previas tanto en el perfil de Facebook de la parroquia, en la página de Facebook de la parroquia San Miguel Arcángel, Buenos Aires, así la van a encontrar. Ahí hemos publicado, están las charlas transmitidas en vivo, o también después un poquito más recortadas, más pulidas, la hemos subido a YouTube y compartimos el link también en la página de la parroquia. Otro tanto pasa en mi perfil personal. En mi perfil personal yo he ido compartiendo los links de YouTube de estas charlas. Son charlas que no duran más de 1 hora. Las primeras duraron 45 minutos, las últimas fueron un poquito más largas, de 55 minutos. Lo que vamos a decir ahora supone muchas cosas previas, de modo que si no has visto las previas, sugiero que poco a poco, sin apuro, las vayas viendo. Entonces, vamos a reconstruir un poquito el camino. Nosotros comenzábamos el primer encuentro hablando de la revelación. Y decíamos, Dios que creó al hombre sale al encuentro del hombre, porque lo quiere. Usábamos la imagen de la amistad o del noviazgo. El chico, la chica que quiere conocer a otro, se le revela, se le da a conocer. Hoy tenemos medios más modernos, le envía una solicitud de amistad por Facebook, comienza a seguirlo en Instagram, le retuitea sus twitters. Ahora ahí está el TikTok, que no sé qué es, pero bueno, debe ser algo parecido. En fin, se conecta y por el contacto uno empieza a conocer al otro, se va dando a conocer. Uno muestra cómo es uno por lo que hace y por lo que dice. Entonces decíamos, bueno, con Dios pasa otro tanto. Dios se fue revelando, se fue dando a conocer al hombre, fue mostrándose al hombre por hechos y palabras. A lo largo de una historia, igual que pasa con nosotros. Las personas se van conociendo con el paso del tiempo a lo largo de una historia, por lo que uno hace y por lo que uno dice. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Vimos la historia, esa historia. Toda la historia por la cual Dios se fue dando a conocer, comenzando por Abraham y los demás patriarcas. Después vimos más adelante cuando el pueblo de Israel había llegado a Egipto y su salida de Egipto, el éxodo, la entrada a la tierra prometida. En la tierra prometida, cómo se organizó como reino bajo David, Saúl, David, Salomón, cómo esos reinos se dividieron en el reino del norte, el reino del sur, cómo fue destruido el reino del norte primero, cómo después el reino del sur es destruido y se da el exilio, otra etapa importante, cómo se da después el regreso a la tierra prometida y la época de la dominación griega y romana. A lo largo de esa historia, de esos sucesos que ocurrieron a un pueblo que es el pueblo de Israel, un pueblo que Dios formó y eligió para que en ese pueblo naciera en la plenitud de los tiempos el Salvador. A lo largo de esa historia Dios se fue revelando, pero la máxima revelación, el máximo mostrarse de Dios, el máximo darse a conocer de Dios se da en Jesucristo, Dios hecho hombre. Dios se da a conocer
por lo que hace y por lo que dice, por hechos y palabras, en una historia, en penumbras el Antiguo Testamento, en plenitud en Cristo. Una historia. Ahora bien, yo le decía, esa historia tuvo testigos. Tanto aquí en el Antiguo Testamento como acá con Jesús. Gente que vio estos hechos. Y esos testigos contaron, transmitieron oralmente. Y en un momento determinado, algunos de estos testigos u otros que escucharon a los testigos escribieron, pusieron por escrito esa historia narrada. Y así llegamos a los libros de la Sagrada Escritura. Y este proceso ocurrió tanto en el Antiguo Testamento, con los libros del Antiguo Testamento, que narran historias del Antiguo Testamento, como también y sobre todo con los evangelios en el Nuevo Testamento. Pusieron por escrito libros. Y esos libros yo les contaba, al principio no había imprenta, no había fotocopiadora, no había impresora, no había nada de lo que hoy tenemos. Esos libros se fueron transmitiendo por copias. Se iban transcribiendo por medio de copistas. Una copia del original, otra copia, una traducción. Y así se va abriendo y podemos reconstruir de los distintos restos que tenemos de aquellas copias, llegar al texto original, y esos libros forman una biblioteca. La Biblia, más que un libro, el libro de las Sagradas Escrituras, que tiene la forma de un libro, de uno solo, como cualquier otro, en realidad, más que un libro, es una biblioteca. Es una compilación en una sola edición de distintos libros. Decíamos 73. Y hasta ahí llegábamos más o menos, y yo quiero de ahí en adelante avanzar un poco. Es lo que deja acá arriba del encuentro pasado. La Iglesia, la comunidad, llega a una compilación de 73 libros, 46 para el Antiguo Testamento, número que proviene del judaísmo, 27 para el Nuevo Testamento. Y ahí voy a decir algunas cosas más que son más para el conocimiento de la Biblia. La Biblia tiene una organización en dos grandes partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antigua Alianza y Nueva Alianza también es otro nombre que se le da. Los libros del Antiguo Testamento refieren a la historia de preparación de ese pueblo donde nacería el Salvador. En el Antiguo Testamento hay distintas formas de clasificar estos 46 libros. Yo les di una en el encuentro pasado, que voy a reiterar. La ley, también llamada Torá, los profetas, y agrego entre paréntesis, y la historia profética. Esta es la división que tiene la organización que trae la versión del libro del pueblo de Dios. La ley, los profetas y los otros escritos sapienciales como los salmos, la sabiduría, el eclesiástico, etc.
Otras Biblias tienen otra clasificación, pero digámoslo, esa clasificación no es dogmática, absoluta, que tiene que ser esta otra. Lo que es dogmático, lo que es de fe, es que estos 46 libros y sus distintas partes son canónicos, quiere decir, son palabra de Dios, son regla de fe. Esta es una forma de organizarlo. En la ley encontramos también llamada Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En los profetas tenemos los profetas mayores, los profetas menores y la historia profética. 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. En los otros escritos, los conocidos como libros sapienciales, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, Salmo, Cantar de los Cantares. Distintos nombres. En el caso de una cosa más, estos libros no son todos del mismo tipo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que todos los libros son como históricos. Algunos libros narran la historia del pueblo de Israel, cuya línea yo hice recién, y pienso, ¿no? El libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro de Josué, el libro de los jueces. Ahí estoy haciendo la línea, poniendo los libros en modo históricamente secuencial. Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, también acá está 1 y 2 Crónicas. Y si quieren acá 1 y 2 Macabeos. Otros libros no son de tipo histórico, sino que recogen palabras dichas en este contexto histórico. Pienso, por ejemplo, en los libros de los profetas. Los libros de los profetas recogen hechos y sobre todo palabras que los profetas dijeron en distintos momentos de la historia. Les voy a mostrar, este es otro material que puedo facilitarlo si me lo piden. Esto es Panorama Bíblico, una línea del tiempo mucho más detallada que la otra que yo les mostré a ustedes, que les compartí en el Facebook, que es mucho más simple. Esta es mucho más compleja, con más detalles. Acá tenemos patriarcas, sigue de este lado acá, Isaac, Jacob, José, permanencia en Egipto, sigue acá, Moisés, el período de los jueces, Moisés, Josué, Débora, los distintos jueces del pueblo de Israel, el período de los reyes y todos los reyes del norte y del sur, y en letras rojas los profetas. Elías habló por acá, Eliseo por acá, Amós, otro profeta, Oseas, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Nahum, Zacarías, Malaquías. Ven, los profetas van hablando en distintos momentos de la historia. El libro de los Salmos, por ejemplo, recoge distintos cánticos, uno de esta época, otro de esta otra época. Entonces, no podemos decir que el libro del Antiguo Testamento es simplemente 46 libros que narran la historia, como si fuese un libro de historia. No, no es verdad. Sino que son 46 libros que refieren a la historia previa a Jesús. Algunos narrando historia, leyéndola con ojos de fe. Otros trayendo los sentimientos del pueblo en ciertos momentos de la historia. Les pongo un ejemplo. El gran poema gaucho argentino, el Martín Fierro, se puede ubicar históricamente. Es un libro de una cierta historia, narra la historia de un gaucho que es rebelde, que lo persigue la justicia, etc. Lo podemos ubicar en el siglo XIX, más o menos. Sabemos que fue escrito en esa época y con alusión a las circunstancias de esa época. Pero no es un libro de historia, técnicamente hablando. Pienso en El Matadero de Echeverría.
Es un libro que podemos ubicar en un contexto histórico, aunque no es un libro estrictamente histórico, no es una crónica. Y así podríamos decir de otros libros. Algo semejante pasa con los libros del Antiguo Testamento. Son 46 libros distintos que tienen géneros literarios distintos. Uno es crónicas, o sea, el estilo de la crónica, el estilo poético, el estilo de una narración con una enseñanza. Distintos géneros literarios que todos, cada uno según su manera, revelan la historia por la cual Dios se dio a conocer al pueblo y muestran quién es Dios, quién es el ser humano, qué es el mundo. De un modo semejante podemos decir para los libros del Nuevo Testamento, que son 27, que se agrupan en distintos tipos literarios. El género evangelio, donde están los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 4 evangelistas, 2 fueron apóstoles directos de Jesús, Mateo y Juan. Marcos comenzó siendo discípulo de Pablo y después acompañó a Pedro y escribe el Evangelio de Marcos, el primero que se conoce, según los estudiosos, el primero que fue publicado, o el primero que salió más que publicado, y el caso de Lucas, que fue discípulo de Pablo. Los 4 evangelios, que tienen un estilo muy claro, que es la presentación, como decía Lucas en su introducción, un relato ordenado de las cosas que sucedieron entre nosotros, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que recibiste. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación del Evangelio de Lucas. De hecho, empieza así: en mi primer libro, querido Teófilo, así como había dicho en el Evangelio de Lucas, también yo escribí para ti, excelentísimo Teófilo, están conectados, que es ya no la historia de Jesús, de sus hechos y palabras, sino, en el libro de los Hechos, la historia de cómo la comunidad cristiana se empieza a expandir y a llevar el Evangelio. El género de las cartas, cartas paulinas y cartas católicas. En las cartas paulinas encontramos cartas a comunidades y cartas a personas. Y acá les voy a enseñar una reglita mnemotécnica para poder acordarse las cartas de San Pablo de memoria. Rococó, gale, fi, coltete, ti, 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 fi. Lo voy a escribir. Ro, co, co. Gal, ef, fi. Col, te, te, ti, 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 fi. Parece una pavada, pero van a ver que funciona. Romanos, Corintios, Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses. Colosenses, Tesalonicenses, Tesalonicenses. Timoteo, Timoteo, Tito, Filemón. He ahí las 13 cartas paulinas. Rococo, gale, fi, coltete, ti, 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 fi. Parece un trabalengua, pero enseñó un profesor de Biblia y no me lo olvido más, porque vieron que las cartas de Pablo son cortitas y te las salteás hasta que la encontrás. Si vos sabés el orden es fácil ubicarlas. Cartas a comunidades. Una carta a los cristianos de Roma, 2 cartas a los cristianos que estaban en Corinto, una carta a los cristianos de Galacia, Galacia, no Galicia. Hay veces que en misa, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galicia y los gallegos chochos. No, no es a Galicia, es a Galacia y son Gálatas.
a Galacia, a Éfeso, a Filipos, los filipenses, a los de Colosas, los colosenses, a los de Tesalónica, los tesalonicenses, y después 2 cartas a Timoteo, cartas personales, una carta a Tito, otra carta personal, y una carta a Filemón, otra carta personal. Las cartas paulinas. En el caso de las cartas que son a comunidades, Pablo había evangelizado, eso lo estamos ahora, si ustedes prestan atención en las misas, van a ver que, yo me voy a tomar un mate, van a ver que en estos días, si ustedes participan de la Eucaristía siguiéndola por las redes sociales, estamos leyendo como primeras lecturas los viajes apostólicos de Pablo. Ya hemos leído el primer viaje apostólico. Pablo ha regresado y en este momento estamos con el tema del concilio de Jerusalén. Algunos que decían que para ser cristiano antes había que hacerse judío. Después de esto, Pablo seguirá el segundo viaje apostólico, el tercero y el cuarto, que es definitivo, que termina en Roma. En esos viajes apostólicos, San Pablo llega a una comunidad, llega a una ciudad pagana, anuncia el Evangelio y aquellos que creen son bautizados, forman una comunidad y pone a su cabeza un presbítero, un sacerdote diríamos hoy. Pablo sigue su camino, pero esa comunidad que él fundó a veces tiene problemas, a veces tiene dudas, tiene consultas, y Pablo por carta responde esas consultas. ¿Es alguna de esas comunidades son estas? Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica. Y les manda cartas. Por otra parte, al frente de esas comunidades dejó encargados, sacerdotes, obispos. También les manda carta. Timoteo y Tito. En otro caso, en esos viajes apostólicos conoció a algún laico, se hizo amigo de uno, que tenía bienes y entre sus bienes tenía esclavos, porque la esclavitud existía. Es el caso de Filemón. Es una carta cortita, preciosa. Una página, no tiene más que una página. Pablo está preso, está encarcelado, y se le escapa a Onésimo, se le escapa el esclavo a Filemón, huye y va a verlo a Pablo. Pablo en la cárcel lo bautiza, Onésimo ahora es cristiano, y entonces Pablo lo manda de vuelta, le dice, bueno, volvé con tu patrón, y le dice, y lleva esta carta. Genial, porque es una carta de, escúchame, en la carta Pablo le dice a Filemón, te lo envío a Onésimo, ya no como esclavo, sino como hermano. Antes era esclavo tuyo, ahora es bautizado, ahora es cristiano, ahora es hermano tuyo, trátalo bien. Es genial, es preciosa esa carta. Bueno, acá tenemos entonces las cartas paulinas, que son algunas a comunidades y otras a personas concretas. Y las cartas católicas, yo les dije en el encuentro pasado que son llamadas católicas, no porque las otras sean evangélicas, protestantes o luteranas o testigos de Jehová, sino que estas son católicas porque no están dirigidas a una comunidad concreta o a una persona, sino a varias comunidades. La palabra católico significa según la totalidad. Y acá tenemos las cartas de Pedro, primera y segunda, la carta de Juan, primera, segunda y tercera, la carta de Judas, no el Iscariote, la carta de Santiago. Tenemos otra más que no es tan fácil de catalogar, que es la carta a los Hebreos. Y finalmente el libro del Apocalipsis, que es un género totalmente distinto a los anteriores. Ya tenemos el Nuevo Testamento, sus 27 libros, que como verán, estos libros del Nuevo Testamento no todos son del mismo tipo. Si nosotros quisiéramos atenernos a la historia, diríamos que estos narran la historia del 0 al 33, más o menos. Estoy simplificando. Si alguno de ustedes es especialista en historia, sabe que esto después tiene sus bemoles, pero quedémonos con este dato. De acá en adelante
Acá están los evangelios, acá está el libro de los Hechos. ¿Y las cartas qué son? Las cartas van mechándose. ¿Sí? Son documentos que refieren a circunstancias que aparecen acá o más adelante. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que intenta no asustar, sino dar esperanza al pueblo en medio de una persecución. No está pensado el Apocalipsis no está pensado para asustar gente, sino para dar confianza en la persecución. Por encima de los señores de este tiempo está Cristo, que es el Señor. Bueno, esta es una presentación de la biblioteca. Por supuesto que se podría profundizar mucho más, pero para lo que yo pretendía con este curso, hasta aquí estamos bien. Después vamos a seguir profundizando con encuentros posteriores. Pero como marco introductorio, va bien con esto. Voy a borrar y vamos ahora a una cuestión que es de tipo técnico. No sé si la técnica es tan técnico, pero sí que más de una vez nos puede traer problemas. Lo que voy a enseñar es cómo se busca en la Biblia, y puede ser que alguno de ustedes diga, ah, padre, pero yo ya sé eso. Bueno, sopórtelo y siga adelante. Pero no todos. Más de una vez me ha pasado en algún encuentro de la iglesia, de catequesis, de retiro, de lo que sea, que doy citas y a veces por vergüenza no se animan a decir, padre, yo no sé buscar. Y es que nadie nace sabiendo. Hay muchas cosas que no sabemos y no tenemos por qué saberlas. Le vamos a explicar una cosa. Yo mostré recién la gran división de la Biblia en 73 libros. 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. ¿Cómo se cita? La cita de un texto se hace poniendo el nombre del libro y para eso siempre hay una abreviatura. Eso lo tenemos. La Biblia del Pueblo de Dios trae esta hojita muy simpática, suelta, pero está en cualquier Biblia al comienzo, que dice orden alfabético de los libros de la Biblia, o si no también este otro, orden de los libros de la Biblia, donde aparece, en primer lugar, en una columna, el nombre, dice libros, nombre, en la columna del medio dice abreviatura, y ahí está. Entonces, se pone el nombre del libro por medio de una abreviatura. Vamos a poner, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que se abrevia así, JN. Al menos en castellano se hace así. El nombre del libro, luego viene el capítulo, y luego viene el versículo. Los capítulos se enumeran con números arábicos, 1, 2, 3, 4, etc. Por ejemplo, Juan 1. Y versículo o versículos si son varios, coma, del 1 al 18. Cuando nos encontramos con esto quiere decir Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Eso significa el guión. Supongamos que queremos entresacar más de un versículo. Entonces ponemos Juan 1, 1 al 2, punto, 5 al 7. Ese punto hace un corte. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, salto, versículos 5 y 7. Eso significa el punto. Supongamos que a veces nos quieren hacer leer dos capítulos. Entonces, Juan 1-2. ¿Qué está significando?
que es el Evangelio de Juan, el capítulo 1 completo y el capítulo 2 completo. Pongo un caso distinto, que es el libro del Génesis, el primer relato de la creación, que suele citarse así, Génesis 1,1-2,4. Quiere decir que es el libro del Génesis desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. Y así de distintas maneras. Repito, esto puede ser muy simple para algunos de ustedes porque dicen, ya lo sé. Bueno, pero no todos lo sabemos. Y a veces viene bien una explicación lo más sencilla posible. Quiero aclarar que hay algunos libros que son muy cortitos que no tienen capítulo, sino tienen nombre de libro y versículo. Pongo ejemplos. La carta a Filemón. La carta a Filemón, que es una cartita de una página, no tiene sentido dividirla en capítulos. Tiene solamente versículos y dice FLM, suponte, 2.4. Carta a Filemón, versículos 2 al 4. Con los salmos pasa algo por el estilo. Cada salmo es una única pieza. Entonces, ¿qué dice? Salmo 50, entre paréntesis 51, coma, del 2 al 7. Y esto lo puse a propósito. ¿Qué es esto? 50, entre paréntesis 51, 2 al 7. Bueno, en la tradición de los salmos, tal como se fueron transmitiendo, en un momento hubo un salmo que lo partieron por la mitad y entonces la numeración quedó salteada. Les pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo voy a una parroquia y le digo a los del coro, hoy tenemos misa, el Evangelio es Jesús que llama a los apóstoles, así que ¿pueden cantar Pescador de Hombres? Y me dicen, no sé, padre, no la conocemos. Hay una muy linda que es parecida, que se llama Tú has venido a la orilla. La misma. Pero la llaman distinto. El nombre es Pescador de Hombre, otros la llaman Tú has venido a la orilla por el primer verso. Es la misma canción, pero con nombre distinto. Algo de eso pasó con el tema de los salmos. En un momento es muy complicado de explicar y no tiene sentido explicarlo, pero sepan que en la Biblia, si ustedes lo buscan, van a encontrar que dice así. 50, entre paréntesis 51. Creo que es así. Déjenme, no quiero enseñarles una pavada. Perdón, al revés. 50, entre paréntesis 49. Discúlpenme, ¿sí? O por ejemplo, Salmo 51, entre paréntesis 50. La liturgia seguía por el número entre paréntesis. Por ejemplo, el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, es Salmo 22, todos lo sabemos. En la Biblia aparece como Salmo 23, entre paréntesis 22. Porque si ustedes van al libro de la parroquia, va a decir Salmo 22. Y si van a la Biblia y buscan, va a decir, no coincide. Bueno, lo explico porque, para que lo sepamos. Vamos ahora, dicha algunas especificaciones sobre el libro, esta biblioteca, esta gran biblioteca que es la Biblia, este conjunto de libros, estas especificaciones que son prácticas y técnicas, algunas reflexiones que son las que importan, y es que esta biblioteca es una biblioteca especial. Yo les he remachado muchísimas veces, ustedes ya me han escuchado y ya pueden casi repetirlo conmigo, que nosotros no somos la religión del libro. Lo dice el catecismo, no lo inventé yo. Claro, tanto remachar que no somos la religión del libro, sino la de la comunidad, corre el peligro de que digamos, no es importante la Biblia. No, momentito. En esta comunidad, que es el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que tiene toda una historia, en toda esta vida de esta comunidad, y a esa vida la llamamos tradición, y acá entra la liturgia celebrada a lo largo de tantos años, el arte. En el núcleo, en el corazón, se encuentran las Sagradas Escrituras. Sagradas
escrituras lo ha llamado el pueblo de Dios. Las escrituras sagradas. Esta biblioteca no es una biblioteca común y corriente como la biblioteca de Alejandría, por ejemplo. Muchas de las cosas que hemos ido diciendo se aplicarían a muchos otros libros. La historia del libro, cómo se formó, se aplica a muchas otras obras. Pero acá entramos con cosas que son distintivas para nosotros. A esta biblioteca la llamamos Palabra de Dios. Y entonces, hoy quiero decir ampliar con que la Iglesia, la comunidad ha retenido, ha aceptado y ha transmitido que estos libros que forman parte de la Sagrada Escritura son inspirados. La inspiración escriturística. Y entonces, de los libros de la Sagrada Escritura, de cada libro, se dice que tiene, o mejor dicho, que la Sagrada Escritura, que toda esta biblioteca tiene un autor y varios autores. Un autor con mayúsculas, que es Dios, que por medio del Espíritu Santo inspira al autor sagrado, y distintos autores que van interviniendo en la génesis de cada uno de estos libros. Un autor y unos autores. Y que no es que el autor es una marioneta, sino que conserva toda la libertad y es inspirado por Dios. Se me ocurre un ejemplo. Nosotros miramos documentales de la Madre Teresa de Calcuta y entonces vemos su obra, escuchamos a la Madre Teresa de Calcuta a veces hablar, ¿no? Con cuánta fuerza la Madre Teresa de Calcuta hablaba en contra del aborto y decía: no los maten, dénnoslo que nosotros los vamos a criar. Estas cosas que la Madre de Teresa de Calcuta hacía y decía, ¿se puede decir que la vida de la Madre Teresa de Calcuta es obra de la gracia de Dios en ella? ¿Se puede decir eso? Sí, claro, por supuesto. ¿Podemos decir que solo de la gracia de Dios y que ella era una especie de marioneta que Dios manejaba y que ella era libre? No, sino que es obra de la gracia de Dios y obra de su libertad que respondió a ese amor y a esa gracia de Dios. Lo podemos decir de la Virgen. La vida de María es obra de la gracia del Espíritu Santo en ella y de su respuesta. Lo mismo vale para acá. Los autores sagrados, al escribir las Escrituras, eran libres, utilizaban sus recursos, su ingenio, su capacidad. De hecho, los que saben griego dicen que el Evangelio de Marcos es un poquito más simple. No era tan brillante literariamente Marcos, pero Lucas es más complejo porque tenía mayores recursos lingüísticos. Había estudiado más, había hecho la universidad, por decir algo. Entonces, cada autor sagrado, usando su libertad y sus capacidades, pero movido por Dios, el Espíritu Santo, puso por escrito aquello que es inspirado. Por eso hablamos de sagradas escrituras. Por eso en la liturgia, cuando terminamos de leer un texto del Antiguo Testamento, el lector dice: palabra de Dios. Y respondemos: te alabamos, Señor. Y no es una cartita de alguien cualquiera, sino que reconocemos que esto es sagrado, tan sagrado que la Iglesia lo utiliza en la liturgia. Y cuando termina el Evangelio decimos: palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en ese momento de la liturgia de la palabra, de lo cual el Padre Ricardo les ha hablado, se le da una veneración. Tiene un altar propio que es el ambón. Nosotros ahora por el tema de la pandemia tenemos un facistol, un atril, bueno, pero cuando se puede, tiene su altar propio que es el ambón.
Cuando es el Evangelio nos ponemos de pie, se llevan velas para su proclamación, se inciensa esa palabra. Es un texto inspirado, es un texto que dice la verdad. Y acá decimos, la Biblia no se equivoca, pero ¿en qué cosas no se equivoca? En cualquier cosa. A veces hubo errores en la historia pensando que la Biblia decía lo que no dice. Por ejemplo, hoy nadie lo haría, pero supongamos que yo dijera, los dinosaurios no existen ni existieron porque no están en la Biblia. Sería un error. Porque la Biblia no pretende hacer paleontología, no pretende hacer arqueología, no tiene como objetivo narrar una historia en el sentido historiográfico con precisión detallística, sino historias verdaderas, que son reales, que son verdaderas, donde lo que interesa no es el detalle historiográfico, sino la verdad para nuestra salvación. Entonces, ¿lo que los evangelios recogen es verdadero? Sí. ¿Es un invento? Claro que no es un invento. Pero lo que les interesa transmitir no es exactamente si fueron 25 pescados o 70 pescados. Lo que intenta transmitirle es que fue una pesca milagrosa y que este que la obró no es cualquiera. En la tempestad calmada no le interesa a la Biblia decir a cuántos kilómetros por hora estaba el viento que levantaba la tormenta. Es un detalle menor. Lo importante es que había una flor de tormenta y que era un peligro que se podía ahogar y que Cristo la calmó. Nos interesa saber con precisión si las 12 canastas estaban llenas con 125 panes cada uno, 110 panes cada uno, porque eso no es esencial, pero sí que multiplicó los panes y de 5 panes y 2 peces comieron más de 5.000 hombres y llenaron 12 canastas hasta el borde. ¿Hasta qué borde? Eso es accesorio. ¿Cuál es la verdad que tenemos que buscar en la Sagrada Escritura? La verdad para nuestra salvación. Si nosotros olvidamos esto, a veces corremos el peligro de discutir con un científico cosas que no pretendió la Biblia ni decir ni negar, porque su finalidad es que nos dé a conocer quién es Dios, el sentido de la revelación, quién es el ser humano, quién es el hombre, cuánto ese Dios ama al hombre y quiere que el hombre le corresponda. Por eso, si bien hay ciertas cosas que la Biblia no dice del ser humano, hay otras que sí dice, que somos cuerpo y alma, espirituales y corporales, que fuimos creados no solamente para esta tierra, sino también para la eternidad, que la familia es de varón y mujer, y muchas otras cosas que sí revela la Escritura, que emanan de la Escritura. Otra consecuencia de este libro es que en ella se contiene la revelación, decíamos, ¿no? Nuclearmente. Eso me parece importante decirlo. Ahora bien, si en la Sagrada Escritura, que he puesto en el centro de esto que parece un huevo frito, mis alumnos del seminario se reían de esta imagen, esto del huevo frito. A nosotros visualmente nos resulta claro. Si en la Sagrada Escritura está nuclearmente la revelación, aquí también hay, fuera de ella, otros elementos. Voy a leerles, para que esto que estoy diciendo está en la misma Escritura. Esto lo dice el Evangelio de Juan. San Juan, al final del capítulo 20, dice lo siguiente. Juan 20, versículos 30 y 31. Jesús realizó además muchos signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos, los que yo puse por escrito, han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
y creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el objetivo de la Escritura. Que sepan, que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida eterna. La verdad para nuestra salvación. Pero, ¿a qué iba yo? Que la Iglesia obtiene la verdad en la cual cree, esencial y nuclearmente de la Sagrada Escritura, pero no solo de la Sagrada Escritura. No solo de la Sagrada Escritura, sino también de la vida de la Iglesia. Toco, por ejemplo, un tema que puede ser discutido para los hermanos separados, que es el tema de la Inmaculada Concepción. Que María haya sido concebida sin pecado original. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, te dicen. La comunidad cristiana siempre tuvo por aceptado que ella era la toda santa. Y hay un texto en la Escritura que es en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel le dice a María: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, donde nuclearmente, germinalmente está contenida esta verdad de fe, que está aquí nuclearmente y que fue creída por la comunidad cristiana. De modo que la revelación, lo que Dios dio a conocer a la Iglesia, está en toda su vida, en toda su tradición, su liturgia y especialmente fijada en su Sagrada Escritura. Los voy a decir de vuelta, porque no somos la religión solamente del libro, sino una comunidad que ha conocido una persona, que es la palabra de Dios, que es el Hijo, y que se pone por escrito en la Sagrada Escritura. Esta Sagrada Escritura, que es sagrada, y por eso la leemos, y sería máximamente importante que en nuestras casas tengamos, me atrevo a decir, antes que una imagen de la Virgen, la Sagrada Escritura. No para contraponer, pero es una picardía que no tengamos en nuestras casas muchas veces Biblias. Creo que es el regalo natural que le deberíamos hacer a nuestros ahijados. Quien tiene ahijados, el primer regalo que debería darle es la Biblia. Porque el día del bautismo te preguntaron a vos que sos padrino. Ustedes los padrinos se comprometen a educar en la fe con la palabra y con el buen ejemplo. Para eso sos padrino, no para los regalos, ¿eh? Sí, nos comprometemos. Claro que si decías que no, se acababa todo ahí. Te van a preguntar en la puerta del cielo qué hiciste con tu ahijado. Y no te van a preguntar si le diste el regalo, es si le diste la fe. Muchos padrinos son una figura decorativa, una figura social, pero esencialmente no es para eso. Bueno, la Sagrada Escritura sería un gran regalo que podríamos hacer. Un gran regalo. No, pero ya tienen una en la casa, no importa, dale la de él, porque el día que se vaya a estudiar a la facultad o a donde sea y se lleve sus cosas, entre sus cosas tendrá su Biblia. Y en algún momento la va a abrir y esta es palabra de Dios, no es palabra humana, que es como espada de doble filo, que penetra el corazón y divide la entraña, dice la Escritura. Es una palabra que salva. Por eso la Sagrada Escritura también, o sea, es parte de la liturgia. El padre Ricardo ya lo dijo. Yo amplío. Los sacramentos, todos los sacramentos tienen una liturgia de la palabra. Una primera parte donde se anuncia la palabra de Dios y después una liturgia del sacramento. La Escritura está en la liturgia. La Escritura es el corazón de la teología. Toda reflexión sobre Dios, sobre Cristo, la Virgen, tiene que tener en cuenta y partir de la Sagrada Escritura. No solamente de ella, pero sí de ella complementada con otra cosa. Es parte de la oración. ¿Qué quieren que les diga? A mí me cuesta mucho, quiero decirlo con mucho, sin herir, pero debiera ser la Escritura la herramienta, entre comillas, primera para la hora de oración, para la oración personal.
Yo sé que existen libros de meditación que son valiosos, que son importantes, pero son palabra humana los libros de meditación. Con todo el cariño del mundo y por muy santo que sea el que lo escribió, ¿eh? Pero si hacemos el ranking como Dios manda y como Dios quiere, en la escalera, en el ranking, en el podio de libros, my dear friend, mi querido amigo, yo sé que pronuncio horrible inglés, pero no importa, este es el libro con mayúsculas. Todos los otros vienen después. Todos los otros, como decimos en el campo. Todos. Y por eso es una gran cosa que hemos redescubierto y que el Papa Juan Pablo II lo ha dicho, la lectio divina, la lectura orante de la palabra de Dios. El rosario, si lo rezamos bien, es un modo de oración donde de la mano de María contemplamos los misterios de Cristo. Y por eso Juan Pablo II, en el documento Rosarium Virginis Mariae, recomendó que al inicio de cada misterio se leyera un texto bíblico que tiene que ver con el misterio, para que quede claro que el rosario no es una cosa devocional a la Virgen, desgajado de Jesús y de la palabra de Dios. No, porque los misterios del rosario están en la Sagrada Escritura. Es contemplar los misterios de Cristo que están en la Escritura. Podríamos decir más cosas, pero hemos llegado al horario, ¿sí? Creo que como introducción ha sido más que suficiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José ruega por nosotros.